El viento alpino corta las crestas de las montañas rocosas canadienses como una cuchilla, trayendo susurros más antiguos que la memoria. En el verano de 1891, 4 hombres escalaron esas antiguas alturas en busca de gloria y descubrimiento. Lo que encontraron, en cambio, fue el terror tallado en piedra. Hablaron de gigantes, figuras talladas en la propia montaña, que se desprendieron de la roca y los persiguieron a través de la nieve. Las rocas cayeron con una precisión imposible. Un campamento fue arrasado. Un hombre desapareció bajo toneladas de piedras que caían, con su cuerda de escalada cortada como por una mano invisible. Los sobrevivientes regresaron pálidos, temblorosos, hablando en fragmentos de una pesadilla que desafiaba la razón. Las montañas, dijeron, estaban vivas, y los gigantes habían despertado. La historia no comienza con horror, sino con ambición. A finales de la primavera de 1891, una pequeña expedición se reunió en la ciudad fronteriza de Banff, Alberta. 4 hombres, unidos por la atracción de picos inexplorados y la promesa de un legado. Su líder era un experimentado alpinista llamado Edward Whitmore, un hombre de unos 40 y tantos años con barba canosa y reputación de planificador meticuloso. A su lado estaba Thomas Craten, un escalador más joven con una vena temeraria y ansias de reconocimiento. El tercero era un guía llamado Samuel Brille, un discreto rastreador metis que conocía las montañas mejor que cualquier hombre blanco. El cuarto era un médico y geólogo aficionado, el doctor Alistair Fenton, que llevaba cuadernos llenos de bocetos y teorías sobre las rarezas geológicas de la región. Su objetivo era simple: alcanzar la cima de un pico sin nombre en lo profundo de la cordillera Selkirk, una escarpada aguja de granito y hielo a la que los pueblos indígenas locales solo se referían de pasada, y siempre con cierto tono de inquietud. La montaña no tenía nombre en inglés. Los pueblos Equepem y Tunaxa que recorrían los valles inferiores la evitaban. Cuando se les presionaba, hablaban de ella como un lugar donde la tierra recordaba viejas rencillas, donde la piedra conservaba la forma de cosas olvidadas. La expedición partió el 12 de junio de 1891. Durante los 3 primeros días, el viaje transcurrió sin incidentes. Atravesaron densos bosques de coníferas, cruzaron arroyos helados y recorrieron estrechos senderos de caza. El tiempo se mantuvo. Los hombres estaban de buen humor. Brille los guió con serena eficiencia, señalando puntos de referencia, interpretando el terreno con una intuición fruto de generaciones de conocimiento. Por la noche, acamparon bajo imponentes pinos, con pequeñas fogatas que contrastaban con la inmensidad de la naturaleza. Pero a medida que ascendían, el bosque se raleaba. Los árboles se retorcían, sus troncos se doblaban en ángulos antinaturales. El suelo se volvió rocoso y ralo, y la propia montaña empezó a revelar su rostro, una imponente pared de piedra gris marcada por profundos surcos y fracturas verticales. El doctor Fenton fue el primero en notar los patrones. Se detenía a menudo, dibujando las formaciones rocosas, trazando las líneas con una especie de curiosidad reverente. «Estas no son estrías naturales», dijo al cuarto día, con la voz llena de emoción. «Son demasiado uniformes, demasiado deliberadas». Whitmore desestimó la observación. «La erosión adquiere formas extrañas en la altitud», respondió. Pero Fenton negó con la cabeza, sin estar convencido. Brille no dijo nada, pero sus ojos se posaron en la piedra. Al quinto día, llegaron a la base del pico. La aproximación final requeriría escalada técnica, cuerdas, anclajes y un ascenso cuidadoso a través de un laberinto de acantilados y corredores. Establecieron un campamento base en una depresión poco profunda, protegida por un anillo de rocas. El sitio era curiosamente simétrico, con las piedras dispuestas en un círculo irregular, como si hubieran sido colocadas intencionalmente y no al azar. Craten bromeó sobre los antiguos druidas. Nadie rió. Esa noche, el viento cambió. Aulló en las alturas con un tono bajo y resonante que parecía vibrar en el pecho. El sueño llegó lentamente, y cuando lo hizo, trajo sueños. Whitmore soñó con manos que presionaban la piedra desde dentro. Craten soñó con voces en un idioma que no podía identificar. Fenton se despertó 3 veces, convencido de oír pasos rodeando el campamento. Brille no durmió en absoluto. Estaba sentado de espaldas al fuego, mirando la montaña, con el rifle sobre las rodillas. Al amanecer iniciaron la subida. El ascenso fue agotador. La roca era afilada e implacable, los asideros escasos y traicioneros. Avanzaron en silencio, conservando la respiración, concentrados en el ritmo del movimiento. Alcanzar, probar
tirar, pisar. Pasaron las horas. El sol ascendía con ellos, proyectando largas sombras sobre los acantilados. Y fue en esas sombras donde Kraten lo vio por primera vez. Una forma, tallada en la ladera de la montaña. Se detuvo, aferrado a la roca, con el corazón latiéndole con fuerza. —Whitmore —gritó—, mira. Los demás siguieron su mirada. Allí, incrustado en la cara de piedra, a unos 9 metros a su izquierda, se veía la inconfundible silueta de una figura humana. Era enorme, de unos 6 metros de altura, su cuerpo representado con un relieve tosco pero deliberado. Los brazos levantados, la cabeza inclinada hacia atrás y la boca abierta como si lanzara un rugido silencioso. —¡Dios mío! —susurró Fenton. La voz de Brille era monótona. —Deberíamos volver. Whitmore dudó. Durante un largo instante, contempló la figura de piedra, con la mandíbula apretada. Luego negó con la cabeza. —Es solo una talla. Arte indígena antiguo. No vamos a volver atrás. Siguieron subiendo, pero el descubrimiento había cambiado algo. El aire se sentía más pesado, el silencio más opresivo. Y a medida que ascendían, empezaron a ver más figuras. Docenas de ellas, grabadas en cada superficie. Algunas eran contornos toscos, otras eran detalladas, con rostros, dedos y expresiones paralizadas por la angustia o la rabia. Se alineaban en los acantilados como centinelas, observando, esperando. El doctor Fenton ya no pudo contener su emoción. —Esto es extraordinario —dijo con voz temblorosa—. Podrían tener miles de años. Una civilización perdida, una cultura olvidada. Pero Brille miraba las tallas de otra manera. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. —Esto no es arte —dijo en voz baja—. Son advertencias. Nadie respondió. Al mediodía, llegaron a una estrecha cornisa con vistas a un abismo vertical. La cima estaba al alcance. Quizás les quedaban 3 horas más de escalada. Hicieron una pausa para descansar, beber agua y revisar su equipo. El viento había amainado. El silencio era absoluto. Y entonces, sin previo aviso, un sonido resonó en la montaña. Un ruido chirriante y rasposo, como de piedra arrastrándose contra piedra. Los hombres se quedaron paralizados. El sonido volvió a oírse, más fuerte ahora, reverberando por los acantilados. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El rostro de Kraten palideció. Fenton aferró su cuerda. Whitmore escrutó la pared rocosa, con la mirada fija. —¿Qué demonios es eso? —siseó Kraten. Brille no respondió. Estaba mirando fijamente una de las figuras halladas. Una figura enorme justo encima de ellos, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada como si escuchara. Y entonces, de forma imposible y horrible, la figura se movió. Al principio, ninguno de ellos creía lo que veía. La mente rechaza lo imposible. Busca explicaciones racionales. Un efecto de luz, una sombra cambiante, una alucinación nacida de la altitud y el agotamiento. Pero el chirrido se escuchó de nuevo, y esta vez acompañado del inconfundible crujido de la roca al partirse. La figura tallada, el gigante de 6 metros grabado en la montaña, ya no estaba a ras de la piedra. Su contorno se había profundizado. Sus bordes se habían separado. Y mientras los 4 hombres observaban con horror paralizado, la figura comenzó a desprenderse de la pared del acantilado. Polvo y escombros cayeron al suelo. El raspado se hizo más fuerte, más insistente. Y entonces, con un sonido como el de un trueno, el gigante de piedra se liberó. Cayó hacia adelante, girando sobre un eje invisible, y aterrizó en la cornisa con un impacto contundente que sacudió la montaña. Los hombres gritaron. Brille se abalanzó hacia atrás, casi cayendo por el borde. Whitmore lo agarró y lo puso a salvo. Fenton dejó caer su cuaderno. La cuerda de Kraten se le escapó de las manos. El gigante se puso de pie. No era una estatua. No era una ilusión. Era piedra con forma y peso, y un movimiento terrible y deliberado. Su cuerpo estaba toscamente tallado, su superficie agrietada y erosionada, pero se movía con una fluidez que desafiaba su forma material. Su cabeza giró hacia ellos, lenta y chirriante, y aunque no tenía ojos, solo depresiones superficiales donde deberían haberlos, sintieron su mirada. —¡Corre! —dijo Brille. Ellos corrieron. La cornisa era estrecha, el descenso traicionero, pero el terror superó la precaución. Bajaron a gatas por la pared rocosa,
con las manos resbalando sobre la piedra suelta y los pulmones ardiendo. Tras ellos, el chirrido continuaba. El gigante avanzaba, no con rapidez, pero con un propósito implacable e inevitable. Sus pisadas sacudían la montaña. Cada paso abría grietas que se extendían como telarañas en la piedra. Y entonces, desde arriba, otro sonido, otro raspado, otra forma que se desgarraba. Whitmore se arriesgó a mirar hacia arriba y vio cómo la pesadilla se multiplicaba. 3 figuras más se desprendían de los acantilados, enormes formas humanoides talladas en un relieve tosco y antiguo. Se movían al unísono, sus extremidades de piedra crujían y su peso provocaba avalanchas de escombros que caían en cascada montaña abajo. «Todos se están despertando», gritó Fenton con la voz entrecortada. Los hombres descendieron presas del pánico, abandonando la técnica, confiando en el instinto y la suerte. Kraten perdió el equilibrio y resbaló 6 metros antes de aferrarse a un afloramiento. La cuerda de Brille se enganchó en un espolón dentado y tuvo que cortarla con su cuchillo. Las manos de Whitmore sangraban, desgarradas por la afilada roca. Fenton murmuraba oraciones en voz baja, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Y aún así los gigantes vinieron. Llegaron a la base del acantilado y corrieron hacia el campamento. El suelo tembló bajo sus pies. Rocas enormes, de un tamaño imposible, empezaron a rodar por la ladera. No al azar, no caóticamente, sino con precisión, como si estuvieran dirigidas. Una roca se estrelló contra el suelo a pocos metros de Kraten, levantando una lluvia de tierra y piedras destrozadas. Otra se estrelló contra un grupo de árboles, astillando los troncos como cerillas. Los hombres se dispersaron, buscando refugio, trepando por el terreno accidentado. «Al campamento», gritó Whitmore. «Al campamento». Pero cuando llegaron al campamento base, solo encontraron ruinas. El círculo de rocas que había protegido sus tiendas había desaparecido. No estaban dispersas, sino reorganizadas. Las piedras habían sido movidas, apiladas, amontonadas en formaciones toscas que parecían altares o túmulos rudimentarios. Las tiendas estaban destrozadas, los suministros aplastados. El pozo de fuego estaba enterrado bajo un montón de escombros. Y escrito en la tierra, trazado por algo grande deliberado, había un símbolo, una espiral dentro de un círculo, repetido 3 veces. «¿Qué demonios es esto?» La voz de Kraten era aguda y llena de pánico. El rostro de Brille estaba pálido. «Es un límite, una advertencia. Cruzamos algo que no debíamos». Otro chirrido resonó desde arriba. Los gigantes descendían. «No podemos quedarnos aquí», dijo Whitmore con voz tensa. «Tenemos que irnos». Ya. Agarraron lo que pudieron. Unas cuerdas, una cantimplora, un cuchillo, y huyeron hacia el estrecho barranco que descendía de la montaña. Las paredes del barranco eran empinadas y estrechas, con el suelo cubierto de piedras sueltas. Era una posición defendible, pero también una trampa. Si los gigantes lo seguían, no habría escapatoria. No tuvieron que esperar mucho tiempo. El chirrido se hizo más fuerte. Las sombras se cernían sobre la entrada del barranco. Y entonces, uno a uno, aparecieron los gigantes de piedra. Se movían lentamente. Sus enormes figuras llenaban el estrecho espacio. No hablaban, no rugían. Simplemente avanzaban. Sus pasos sacudiendo la tierra, su presencia sofocante. Los hombres se adentraron más en el barranco, con la espalda contra la fría piedra, agotando sus opciones. «Tenemos que luchar», dijo Kraten con voz desesperada. «¿Cómo?», espetó Fenton. «Son de piedra». «Entonces nos escondemos», dijo Brille. Señaló una estrecha grieta en la pared del barranco, una grieta apenas lo suficientemente ancha como para que un hombre pasara. «Ahí dentro». Ahora, no discutieron. Uno a uno, se atrincheraron en la grieta, apretando sus cuerpos contra la oscuridad, conteniendo la respiración. Los gigantes de piedra llegaron a la entrada del barranco y se detuvieron. Durante un largo instante, solo hubo silencio. Y entonces, las rocas comenzaron a caer. No al azar, deliberadamente. Enormes piedras cayeron desde arriba, estrellándose contra el barranco, sellando la entrada y sepultando el camino que habían tomado. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de rocas crujiendo, rompiéndose y astillando. Los hombres se acurrucaron en la grieta, con las manos sobre los oídos y los ojos cerrados, rezando para que las paredes resistieran. Y entonces, en el caos, Kraten gritó:
El grito atravesó el rugido de la piedra que caía como un cuchillo atravesando la carne. Los hombres se giraron hacia el sonido, con los ojos abiertos por el pánico. Thomas Craten estaba al fondo de la grieta, con el cuerpo medio encajado en la estrecha abertura y el rostro contraído por el terror. Su cuerda de escalada, la que había enrollado y colgado del hombro, estaba tensa, extendida fuera de la grieta y hacia el barranco abierto que se extendía más allá. Algo tiraba de él. «¡Ayúdenme!», gritó, arañando la roca, sus dedos arañando inútilmente la piedra. «¡Me tiene! Es...». Whitmore se abalanzó, agarrando el brazo de Craten y apoyando los pies contra las paredes de la grieta. Vrille se unió a él, agarrando el abrigo de Craten, tirando con todas sus fuerzas. Pero la fuerza en el otro extremo de la cuerda era inmensa, inhumana. La cuerda crujió bajo la tensión, las fibras se partieron y se retorcieron. «¡Corten!», gritó Fenton. «¡Corten la cuerda! No puedo alcanzarlo», jadeó Craten, mientras su cuerpo se deslizaba hacia atrás poco a poco a pesar de los esfuerzos de los hombres. Su mirada era desorbitada, fija en algo justo al otro lado de la entrada de la grieta. Dios mío, me está mirando». Y entonces la cuerda se rompió. No estaba deshilachado, no estaba roto, cortado limpiamente, como con una cuchilla. El extremo cortado se deslizó hacia atrás en la grieta, golpeando a Whitmore en la cara. Y Thomas Craten, aún gritando, fue jalado hacia atrás, saliendo de la estrecha grieta hacia el barranco. El sonido del impacto fue repugnante, un crujido húmedo de hueso y piedra. Y luego silencio. Durante un largo instante, los tres hombres restantes permanecieron inmóviles. Miraron fijamente el espacio vacío donde había estado Craten, respirando entrecortadamente, negándose a procesar lo que acababa de suceder. Afuera, el crujido de los gigantes de piedra continuaba, pero ahora era más silencioso, más lento, casi metódico. «Tenemos que ir tras él», susurró Fenton con voz hueca. «Está muerto», dijo Vrille rotundamente. «No sabes qué». «Lo sé». El rostro de Vrille era severo, sus ojos oscuros. «Y si salimos, también estamos muertos». Whitmore no dijo nada. Tenía la mano presionada contra la pared de roca, los nudillos blancos y la respiración entrecortada. La sangre le manaba del corte en la mejilla, donde la cuerda lo había golpeado. Él era el líder. Él los había traído allí. Y ahora uno de sus hombres había desaparecido. Esperaron en la grieta durante lo que parecieron horas, aunque pudieron haber sido minutos. Los sonidos del exterior se fueron apagando poco a poco. Los pasos chirriantes, las rocas que caían, el peso opresivo de la presencia. La montaña volvió a quedar en silencio. Pero no era un silencio reconfortante. Era el silencio de algo que observaba. Esperaba. Finalmente, cuando los últimos ecos apagaron, Vrille se acercó a la entrada de la grieta y se asomó. El barranco estaba irreconocible. Lo que había sido un camino despejado era ahora un caos de enormes rocas y fragmentos de roca. La entrada estaba casi sellada. Y allí, medio enterrado bajo un montón de piedras, estaba Thomas Craten, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba aplastado, sus extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Su rostro estaba vuelto hacia el cielo, con los ojos abiertos y sin vida. Y enrollada a su lado, cortada limpiamente por la mitad, estaba su cuerda de escalada. El extremo cortado era liso, demasiado liso. No estaba deshilachado por la tensión y desgastado por la abrasión. Estaba rebanado, pero no había cuchilla, ninguna herramienta, nada que pudiera haber hecho ese corte. «Tenemos que irnos», dijo Vrille en voz baja. Ya, no enterraron a Craten. No había tiempo, ni herramientas, ni sentido. La montaña ya se lo había llevado. Salieron de la grieta uno a uno, moviéndose con cuidado sobre los escombros inestables, con la vista escudriñando los acantilados. Las figuras talladas seguían allí, docenas de ellas bordeando la pared rocosa, pero ahora estaban inmóviles, alineadas con la piedra, como si nunca se hubieran movido. El doctor Fenton los miró fijamente, pálido y con las manos temblorosas. «¿Cómo es posible?», susurró. «La piedra no se mueve. No piensa. No». «Aquí sí», interrumpió Vrille. «Y tenemos que irnos antes de que vuelva a ocurrir». Descendieron tan rápido como se atrevieron, abandonando la ruta planeada y tomando un camino más directo por la ladera. El terreno era brutal, pedregal suelto, precipicios, maleza enmarañada,
pero el miedo los impulsaba a seguir adelante. No se detuvieron, no descansaron, apenas hablaron. Cualquier sonido los hacía estremecer, cualquier sombra los hacía girar. Al anochecer, habían llegado a la línea de árboles. Los pinos retorcidos los rodeaban, ofreciéndoles una especie de refugio. Acamparon sin fuego, acurrucándose en la oscuridad, demasiado asustados para dormir. Sobre ellos se alzaba la montaña, una silueta negra contra las estrellas. Y en algún lugar de esas alturas, los gigantes esperaban. Fenton fue primero en romper el silencio. «Tenemos que denunciar esto», dijo. «Tenemos que contarle a alguien lo que vimos». «¿Quién nos va a creer?», respondió Whitmore con amargura. «Un hombre aplastado por la caída de rocas. Escaladores alucinando por el mal de altura. Eso es lo que dirán». «Pero la cuerda no prueba nada». Brille miraba fijamente la montaña con expresión indescifrable. «La gente que vive aquí siempre lo ha sabido», dijo en voz baja. «No se acercan a ese pico. No pronuncian su nombre. Saben lo que hay ahí arriba». «¿Qué hay ahí arriba?», preguntó Fenton. Brille no respondió durante un buen rato. Cuando por fin habló, su voz era baja, casi reverente. «Algo antiguo, más antiguo que nosotros, más antiguo que los árboles, tal vez más antiguo que la montaña misma. Los ancianos dicen que hace mucho tiempo, antes de que llegaran los hombres blancos, incluso antes de que nuestros antepasados caminaran por esta tierra, había otros, seres hechos de piedra y tierra. Moldearon las montañas, esculpieron los valles, y cuando su tiempo terminó, se durmieron, pero no murieron, simplemente esperaron». «¿Para qué?», preguntó Whitmore. «Para que alguien nos despierte». Las palabras flotaban en el aire, pesadas y frías. Ninguno durmió esa noche. Se sentaron en silencio, observando la montaña, esperando el amanecer. Y cuando el sol finalmente salió, pálido y débil entre los árboles, empacaron lo poco que tenían y continuaron su descenso. Les tomó 2 días más llegar a Banff. Llegaron demacrados, con los ojos hundidos, la ropa desgarrada y ensangrentada. Hablaban poco. Al ser interrogado, Whitmore presentó un breve informe. Accidente de escalada. Una víctima mortal, cuerpo irrecuperable. Las autoridades aceptaron la explicación. Los accidentes eran comunes en las montañas. Había hombres que morían. Era la naturaleza de la naturaleza. Pero los 3 sobrevivientes sabían la verdad, y ésta los atormentaba. El doctor Alistair Fenton nunca regresó a las montañas. Abandonó Canadá al mes siguiente y se estableció en Inglaterra, donde abandonó la geología y se dedicó a escribir ficción extraña e inquietante sobre objetos antiguos enterrados. Murió en 1903, solo, con su último manuscrito inacabado. Samuel Brille desapareció en el desierto. Algunos dicen que regresó con su gente. Otros dicen que regresó a la montaña en busca de respuestas o expiación. Nadie lo sabe con certeza. Nunca más se le volvió a ver. Edward Whitmore fue el que vivió más tiempo. Volvió a escalar, pero nunca a las Selkirks. Solo contó la historia una vez, en 1910, a un periodista que la descartó como las divagaciones de un anciano traumatizado. El artículo nunca se publicó. Whitmore falleció en 1921 y sus diarios se perdieron. Pero la montaña permanece, y los gigantes duermen en ella. En los años posteriores a la expedición de 1891, la historia de los gigantes de piedra se desvaneció en el olvido. Se convirtió en una nota al pie, un susurro, un relato de fogata contado en las cabañas de Banff para emocionar a los turistas. Pero en ciertos círculos, académicos, montañeros, criptozoólogos y aquellos atraídos por lo extraño e inexplicable, el incidente se resistía a morir. Las preguntas persistían. ¿Habían presenciado Edward Whitmore y sus compañeros realmente lo imposible? ¿O la altitud, el agotamiento y la tragedia se habían confabulado para crear una ilusión compartida? La primera investigación seria se llevó a cabo en 1897, 6 años después de la expedición original. Un antropólogo británico llamado Dr. Colin Arrow, intrigado por las referencias dispersas al incidente en oscuros diarios de escalada, viajó a Banff con la intención de entrevistar a los supervivientes. Logró localizar a Edward Whitmore, quien para entonces trabajaba como topógrafo en Calgary. Whitmore se mostró reacio a hablar, pero Arrow insistió. A lo largo de varias reuniones, Whitmore relató la expedición con minucioso detalle. Arrow tomó extensas notas. Dibujó diagramas. Insistió en obtener detalles, la ubicación del pico,
el aspecto de las tallas, la naturaleza precisa de los movimientos de los gigantes. Whitmore obedeció, pero le temblaban las manos al hablar. «No encontrarás pruebas», dijo. «La montaña no revela sus secretos». Arrow ignoró la advertencia. En el verano de 1898, organizó su propia expedición al pico sin nombre. Llevó consigo un equipo de 3 personas, un fotógrafo, un topógrafo y un guía de montañismo. Llegaron a la base de la montaña sin incidentes. Pero al comenzar el ascenso, las cosas se complicaron. El clima se tornó violento. Tormentas inesperadas azotaron las alturas. Se perdió el equipo. La cámara del fotógrafo quedó destruida en un desprendimiento de rocas. Y el guía, un experimentado alpinista llamado John Merrick, se negó a continuar. «Algo anda mal en este lugar», dijo. «La roca no se siente bien. El aire no circula bien. Tenemos que irnos». Arrow insistió en seguir adelante, pero el resto del equipo se negó. Descendieron derrotados. Arrow publicó un breve relato del intento en una revista de la Sociedad Geográfica, pero quedó relegado a las últimas páginas y fue prácticamente ignorado. Nunca regresó a la montaña. En su correspondencia privada, descubierta posteriormente en un archivo de Londres, admitió: «Me sentí observado. A cada paso de la escalada, sentí miradas sobre mí, no humanas, ojos de piedra». El siguiente intento significativo se produjo casi 30 años después. En 1926, un geólogo canadiense llamado Arthur Drummond dirigió un estudio científico de la cordillera Selkirk. Drummond era un escéptico, un hombre de ciencia que descartaba el folclore y la superstición. Pero había leído el relato de Arrow y sentía curiosidad por los grabados descritos por Whitmore. Si existían antiguos petroglifos a tan gran altitud, tendrían un valor arqueológico considerable. Reunió un pequeño equipo y partió a finales de junio. La expedición de Drummond triunfó donde la de Arrow había fracasado. Llegaron a la cima, documentaron el sitio y encontraron las tallas. Docenas de ellas, exactamente como Whitmore las había descrito, enormes figuras humanoides grabadas en los acantilados, con formas toscas pero deliberadas, expresiones congeladas en una angustia silenciosa. Drummond las fotografió, las midió y tomó notas detalladas. Estaba extasiado. Era un descubrimiento importante. Pero entonces, en la tercera noche de su campamento, algo sucedió. El diario de Drummond, recuperado posteriormente, ofrece un relato escalofriante. 24 de junio de 1926, 2:47 de la mañana. Me despertó un sonido diferente a todo lo que había oído. Un chirrido, como si la montaña misma se moviera. Los hombres están despiertos, asustados. Hemos revisado el campamento, nada se altera, pero el sonido continúa. Parece provenir de los acantilados. He dado instrucciones al equipo para que se prepare para el descenso inmediato al amanecer. No entiendo qué está pasando, pero ya no me siento seguro aquí. Partieron al amanecer. Pero mientras descendían, uno de los miembros del equipo, un joven asistente llamado Peter Hallis, miró hacia atrás y vio algo que lo detuvo en seco. Una de las figuras talladas, una enorme figura cerca de la cima, parecía diferente. Sus brazos, que habían estado levantados en las fotografías tomadas el día anterior, ahora estaban agachados. Su cabeza, que había estado inclinada hacia atrás, ahora miraba hacia adelante. Hallis llamó a Drummond, pero Drummond lo ignoró. «Un efecto de la luz», dijo, «un ángulo de perspectiva». Pero Hallis insistió. Presentó las fotografías, y al compararlas, la discrepancia era innegable. La figura se había movido. Drummond confiscó las fotografías. Prohibió a Hallis hablar al respecto. El informe oficial, publicado en 1927, no mencionó ningún movimiento ni anomalías. Describió las tallas como ejemplos notables de arte indígena precontacto, probablemente creados entre 500 y 1000 años atrás. Las fotografías nunca se hicieron públicas. Drummond se jubiló en 1930 y falleció en 1934. Las fotografías, si aún existen, nunca se han encontrado. Pero los rumores persistieron. Los escaladores que se aventuraron cerca de la cima en las décadas siguientes reportaron sucesos extraños, equipos desaparecidos, cuerdas cortadas sin explicación, la sensación de ser observados. En 1952, un grupo de escaladores reportó haber visto una figura enorme moviéndose en los acantilados al anochecer. La describieron como increíblemente grande, moviéndose de una manera que desafiaba la física.
El informe fue descartado como un bulo. En 1973, un equipo de la Universidad de Columbia Británica intentó realizar un estudio arqueológico exhaustivo del sitio. Un repentino e inexplicable deslizamiento de rocas los obligó a regresar y destruyó gran parte de su equipo. La investigadora principal, la doctora María Solís, escribió posteriormente en sus notas personales: «He escalado montañas en 3 continentes. Nunca he sentido tanto miedo como en esa cima. No era el peligro de caer o lesionarme. Era el miedo a ser observados por algo que no nos quería allí». Los intentos modernos de investigar el sitio se han visto frustrados de forma similar. La montaña es remota, de difícil acceso y notoriamente peligrosa. Es difícil obtener permisos. El clima es impredecible. Y quienes llegan a la cima rara vez se quedan mucho tiempo. Las tallas permanecen, silenciosas e inescrutables, sin que se sepa su origen y propósito. Pero la evidencia más contundente, la cuerda cortada tras la muerte de Thomas Craten, nunca se recuperó. Quedó en la montaña, enterrada bajo los escombros. Si aún existe, yace en algún lugar de esas alturas, un testimonio silencioso de lo imposible. La historia de los gigantes de piedra de 1891 hectáreas suscitado, a lo largo de las décadas, un amplio espectro de interpretaciones. Creyentes, escépticos, científicos y narradores han intervenido, intentando cada uno ordenar una narrativa que se resiste a una explicación sencilla. A continuación, se presenta un resumen de las teorías más destacadas, algunas basadas en la geología y la psicología, otras en el folclore y lo paranormal. La explicación geológica. La teoría científica más aceptada atribuye todo el incidente a una combinación de fenómenos naturales y factores psicológicos. La doctora Helena Cartwright, geomorfóloga de la Universidad de Alberta, ha escrito extensamente sobre el tema. Su artículo de 2004, Caída de rocas, Pareidolia y el incidente de Selkirk de 1891, argumenta que los escaladores se encontraron con un deslizamiento de rocas masivo y repentino provocado por actividad sísmica o expansión térmica. Los gigantes, sugiere, eran grandes secciones de la pared del acantilado que se desprendieron y se desplomaron, con movimientos exagerados y antropomorfizados por mentes aterrorizadas y privadas de oxígeno. A gran altitud, el cerebro humano se ve privado de oxígeno, lo que provoca alucinaciones, paranoia y percepción distorsionada. Escribe Cartwright. Los grabados descritos por Whitmore probablemente eran patrones naturales de erosión o petroglifos indígenas malinterpretados bajo tensión. El movimiento de las figuras de piedra era casi con certeza una combinación de desprendimientos de rocas y pareidolia, la tendencia a ver rostros y figuras con formas aleatorias. La cuerda cortada, según esta interpretación, simplemente se desgastó por la fricción contra la roca afilada durante el caos del derrumbe. Los supervivientes, traumatizados y atormentados por la muerte de Craten, construyeron una narrativa que los eximió de responsabilidad y transformó un trágico accidente en un encuentro sobrenatural. Esta explicación es clara y racional, y, para muchos, satisfactoria. Pero tiene sus críticos. El problema de la anomalía. El doctor Marcus Levy, físico e investigador de fenómenos anómalos, ha cuestionado las conclusiones de Cartwright. En una refutación de 2011, señala varias inconsistencias que la teoría geológica no aborda. En primer lugar, los grabados. Los petroglifos indígenas son comunes en la región, pero casi siempre se encuentran a menor altitud, cerca de fuentes de agua y rutas de viaje, no en picos alpinos remotos y casi inaccesibles. Las tradiciones orales de Secwepemc y Tunagsa no contienen referencias a figuras talladas a tales alturas. Si los grabados fueron hechos por humanos, ¿quién los hizo y por qué? En segundo lugar, la precisión del desprendimiento. Las rocas que persiguieron a los escaladores no cayeron al azar. Rodaron con aparente dirección, como si estuvieran guiadas. El relato de Whitmore describe cómo las rocas apuntaban hacia los hombres, alterando su curso a mitad del descenso. Si bien los desprendimientos de rocas pueden ser caóticos, el grado de precisión descrito pone a prueba la credibilidad. En tercer lugar, y lo más preocupante, está la cuerda cortada. Levy señala que las cuerdas de escalada de la década de 1890, si bien no eran tan duraderas como las fibras sintéticas modernas, seguían siendo notablemente resistentes. Una cuerda bajo tensión se deshilacharía, no se cortaría limpiamente. Cortar limpiamente una cuerda bajo carga requiere una cuchilla afilada y una fuerza considerable. ¿Qué pudo haber causado ese corte?
Levy no llega a proponer una explicación alternativa definitiva, pero concluye: debemos permanecer abiertos a la posibilidad de que el incidente de 1891 involucrara fenómenos fuera de nuestra comprensión actual de la geología y la física. La hipótesis críptida. En círculos criptozoológicos, los gigantes de piedra de 1891 se citan con frecuencia como evidencia de un fenómeno más amplio e inquietante: la existencia de entidades conscientes y no biológicas. Los defensores de esta teoría argumentan que los gigantes no eran piedras animadas, sino una forma de vida terrestre, una entidad geobiológica, compuesta de materia mineral capaz de moverse y posiblemente incluso de pensar. Esta idea, aunque marginal, tiene precedentes. El folclore mundial abunda en relatos sobre piedras vivas: el golem judío, el autómata griego Talos, el vergar nórdico que habitaba en las montañas. Las tradiciones indígenas de Norteamérica hablan de gente de piedra o seres de roca anteriores a la llegada del ser humano. Los Hopi hablan de los Kachina, espíritus ligados a la tierra. Los Inuit hablan de los Inuksuk, marcadores de piedra que, según algunas leyendas, pueden caminar. ¿Podrían estas historias ser recuerdos culturales de encuentros reales con inteligencias no humanas? La teoría es especulativa, controvertida y ampliamente descartada por la ciencia convencional, pero persiste. Y para quienes creen en ella, el incidente de 1891 no es una anomalía aislada, sino parte de un patrón: la interpretación psicológica. Una teoría más reciente, propuesta por el Dr. Alan Richter, psicólogo clínico especializado en trauma, sugiere que todo el evento fue un episodio psicógeno compartido, una forma de histeria colectiva inducida por estrés extremo. Richter señala las circunstancias de la expedición: aislamiento, agotamiento físico, privación de oxígeno y la muerte repentina y violenta de un compañero. En tales condiciones, argumenta, la mente humana es capaz de construir delirios complejos y compartidos. El cerebro, al límite de sus posibilidades, busca patrones y explicaciones. Escribe Richter: los supervivientes de la expedición de 1891 no mentían. Creían sinceramente haber visto gigantes de piedra. Pero creer no es lo mismo que ver la realidad. Lo que experimentaron fue una ruptura psicológica colectiva, un mecanismo de defensa que les permitió procesar un trauma insoportable. Esta teoría ha cobrado fuerza en el ámbito académico, pero también presenta sus debilidades. Los delirios compartidos suelen requerir una exposición prolongada y refuerzo social. Los escaladores estaban aislados, sometidos a un estrés agudo, y tuvieron poco tiempo para construir una narrativa compartida coherente antes del incidente. Además, la teoría de Richter no tiene en cuenta las pruebas físicas: el campamento destruido, las piedras reorganizadas, la cuerda cortada, la perspectiva indígena. Quizás las voces más ignoradas en el debate sean las de los pueblos indígenas que han vivido a la sombra de la cordillera Selkirk durante milenios. Cuando se les consulta, y rara vez se les consulta, los ancianos Ekwepem Kiktunaxa ofrecen una interpretación diferente. No debaten la realidad de los gigantes, la aceptan. Las montañas, dicen, están vivas, no en sentido metafórico, sino literal. La piedra recuerda, la piedra observa, y la piedra no perdona la transgresión. En una entrevista de 2015 con la etnógrafa doctora Sarah Lorne, un anciano Sekwepem llamado Thomas Yeyubird habló sobre el pico. Nuestros abuelos nos dijeron que no fuéramos allí. Ese lugar pertenece a los antiguos, a los que estuvieron aquí antes que nosotros, antes que nadie. Si vas allí, estás caminando sobre suelo sagrado, y el suelo sagrado se defiende solo. Cuando le preguntaron si creía que los gigantes eran reales, Yeyubird sonrió. Creer es la palabra de un hombre blanco. No creemos, sabemos. Esta perspectiva, basada en la tradición oral y la experiencia vivida, resulta difícil de abordar para la ciencia occidental. Opera desde un marco epistemológico diferente, que no separa lo físico de lo espiritual, lo natural de lo sobrenatural, pero es consistente, y ha perdurado. La verdad, si es que existe, permanece esquiva. La montaña guarda sus secretos, y los gigantes, esculpidos o despertados, aguardan en silencio. La pregunta que atormenta a todo investigador, a todo escéptico, a todo creyente, es esta: ¿qué ocurrió realmente en esa montaña en 1891? ¿Fue un trágico accidente olvidado en la niebla del trauma? ¿Un encuentro genuino con lo imposible? ¿O algo aún más extraño?
una convergencia de fuerzas naturales, psicología humana y misterios antiguos que desafía cualquier categorización? Para encontrar una respuesta, debemos recurrir a la evidencia física y al testimonio de los sobrevivientes. A pesar del paso del tiempo y la pérdida de documentos clave, ciertos hechos permanecen indiscutibles. 4 hombres escalaron un pico sin nombre en la cordillera Selkirk. Uno de ellos murió. Los 3 sobrevivientes regresaron con una historia que se mantuvo constante en los relatos, incluso décadas después. Y la montaña misma, sigue siendo un lugar de inquietud, evitada por los lugareños y marcada por una historia de incidentes inexplicables. Examinemos las posibilidades. Escenario 1. El colapso racional. Supongamos, por un momento, que no hubiera gigantes. Ninguna piedra viva. Solo roca, gravedad y error humano. Los grabados fueran reales, petroglifos indígenas o patrones naturales de erosión malinterpretados por escaladores exhaustos. El movimiento fue un desprendimiento de rocas, provocado por condiciones inestables. La cuerda cortada fue un trágico accidente, desgastada por la fricción. La muerte de Kraten, aunque horrible, fue un accidente. Los sobrevivientes, traumatizados y atormentados por la culpa, construyeron una narrativa para dar sentido a lo insensato. Esta explicación es clara. Se ajusta a la ciencia conocida. No requiere grandes esfuerzos, pero se resiste al escrutinio. Whitmore, Vrije y Fenton no eran aficionados. Tenían experiencia en la montaña, familiarizados con los desprendimientos de rocas y los efectos de la altitud. Sabían cómo se veía un acantilado derrumbándose. Sabían cómo se sentía el agotamiento. Y, sin embargo, de forma independiente y consistente, describieron algo más. Algo deliberado, algo consciente. Además, la precisión de los acontecimientos, la sincronización, la direccionalidad, la reorganización del campamento, pone a prueba los límites de la coincidencia. Los desprendimientos de rocas son caóticos. No ordenan las piedras en patrones. No cortan las cuerdas limpiamente. No esperan. Escenario 2. La montaña viviente. Supongamos, en cambio, que los supervivientes decían la verdad tal como la percibían. Los gigantes eran reales. La piedra, increíblemente, cobró vida. La montaña misma estaba viva, no en un sentido metafórico, sino en un sentido literal y consciente. Esta explicación concuerda con el testimonio. Explica la precisión, la inteligencia, la sensación de presencia. Pero nos exige aceptar la existencia de fenómenos que desafían nuestra comprensión de la física, la biología y la realidad misma. ¿Es posible tal cosa? En el sentido científico más estricto, no. La piedra es inerte. No se mueve sin fuerza externa. No piensa. No responde. Pero la ciencia es un mapa, no el territorio. Y los mapas tienen límites. Hay fenómenos, el entrelazamiento cuántico, los rayos globulares, las ondas gigantes, que antes se consideraban imposibles y ahora se aceptan como reales. ¿Podrían los gigantes de piedra ser otro fenómeno similar? Una forma de materia o energía que aún no comprendemos. La doctora Yuki Tanaka, física de materiales de la Universidad de Kioto, ha especulado, con cautela, sobre la sensibilidad no biológica en ciertas estructuras cristalinas. En un controvertido artículo de 2018, propuso que, bajo condiciones específicas, campos electromagnéticos, resonancia sísmica, efectos piezoeléctricos, ciertas formaciones geológicas podrían exhibir comportamientos similares a la capacidad de respuesta o incluso a una conciencia rudimentaria. No llega a afirmar que la piedra puede despertar, pero deja la puerta abierta. No comprendemos del todo la gama de posibles estados que puede ocupar la materia. Descartar lo desconocido es cerrar la puerta al descubrimiento. Escenario 3. El intermedio. Quizás la verdad no reside en elegir entre lo racional y lo sobrenatural, sino en reconocer que las categorías en sí mismas son falsas. La antropóloga doctora Sarah Lorne ha argumentado que la epistemología occidental, la forma en que definimos real e irreal, es demasiado rígida para dar cabida a fenómenos que existen en espacios liminales. Los sistemas de conocimiento indígenas no separan lo físico de lo espiritual. Escribe. Entienden que algunos lugares, algunos seres, existen en un espectro que nuestro lenguaje no puede captar. Los gigantes de piedra pueden no estar vivos en el sentido biológico, ni muertos en el sentido inerte. Puede que sean algo más, algo para lo que no tenemos palabras. Esta interpretación concuerda con el testimonio de Samuel Vrije, el guía metis que sobrevivió a la expedición.
En su última entrevista conocida, realizada en 1909 por un sacerdote en una misión remota, Brille dijo, «La montaña no está viva como tú crees, pero tampoco está muerta. Recuerda, y cuando la despiertas, te recuerda a ti». ¿Qué significa que la piedra recuerde? ¿Qué significa que un lugar albergue conciencia, no como metáfora, sino como hecho? Estas son preguntas que se sitúan incómodamente en la intersección de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Y son preguntas que el incidente de 1891 nos obliga a afrontar. La cuerda cortada, una pista. Si una sola prueba pudiera resolver el misterio, sería la cuerda de Thomas Craten. Un corte limpio en una cuerda tensada no se explica fácilmente por fuerzas naturales. Si la cuerda pudiera recuperarse y analizarse con técnicas forenses modernas, microscopía, análisis de materiales, pruebas de tensión, podría proporcionar una respuesta definitiva. ¿Estaba deshilachada, cortada, aplastada? Cada posibilidad lleva a una conclusión diferente. Pero la cuerda ha desaparecido, enterrada en algún lugar de esa montaña. Y la montaña no revela sus secretos fácilmente. El patrón de recurrencia. Uno de los aspectos más convincentes del incidente de 1891 es que no es único. Siguen surgiendo informes de fenómenos similares, figuras de piedra en movimiento, rocas rodando con una precisión antinatural, escaladores sintiéndose observados, en la cordillera Selkirk y otras regiones montañosas remotas. En 2003, un grupo de excursionistas en las montañas rocosas canadienses informó haber visto una enorme figura humanoide desprenderse de la pared de un acantilado y caer en una grieta. En 2017, un escalador en los Andes fotografió lo que parecía ser una figura tallada que había cambiado de posición entre dos ascensos. Estos incidentes se descartan como engaños o identificaciones erróneas. Pero el patrón persiste. ¿Podría existir un fenómeno geológico o atmosférico desconocido para la ciencia que genere estos efectos? ¿Una forma de actividad sísmica que provoca fracturas en los acantilados que imitan el movimiento? ¿Una ilusión óptica causada por condiciones de iluminación específicas? ¿O interviene algo más antiguo, extraño y deliberado? No lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos. Pero la pregunta persiste, suspendida sobre las montañas como una sombra. Y quienes ascienden a esas alturas la llevan consigo. Hay una gravedad peculiar en los misterios que se resisten a la resolución. Se asientan en la mente como piedras, frías, pesadas, inamovibles. La expedición de 1891 a la cordillera Selkirk es uno de esos misterios. Desafía la conclusión. Se resiste a la explicación. Y quizás, en esa resistencia, revela algo esencial sobre los límites de la comprensión humana y la arrogancia de la certeza. Edward Whitmore, Samuel Brille y el Dr. Alistair Fenton regresaron de la montaña transformados. No hablaron de su experiencia a la ligera. No buscaron fama ni se aprovecharon de ella. Vivieron con lo que habían visto como se vive con una cicatriz. En silencio, en privado, conscientes de que el mundo no les creería, de que el lenguaje por sí solo era insuficiente para transmitir la verdad. Y cuando hablaron, lo hicieron con el peso de hombres que habían enfrentado lo inexplicable y sobrevivido. El Dr. Fenton, en sus escritos posteriores, abandonó el rígido empirismo de la geología. Su ficción, extraña, surrealista, inquietante, exploró temas de paisajes sensibles, inteligencias ancestrales y el terror de comprender que la tierra bajo nuestros pies no es pasiva ni inerte, sino consciente. Escribió sobre lugares que recuerdan, sobre piedras que sueñan. Su obra fue desestimada como producto de una mente desarraigada por el trauma, pero quienes la leyeron sintieron algo, un reconocimiento, un escalofrío, la sensación de que no estaba inventando, sino recordando. Samuel Brille desapareció en el desierto. Algunos dicen que regresó con su pueblo, buscando consuelo en tradiciones que comprendían lo que la ciencia occidental no podía. Otros dicen que regresó a la montaña, no para conquistarla, sino para reconciliarse con ella. Hay historias, sin verificar, susurradas, de que Brille vivió sus últimos años como ermitaño en las tierras altas, cuidando la tierra, hablando con la piedra. Si encontró respuestas o simplemente aprendió a vivir con las preguntas, nadie lo sabe. Edward Whitmore vivió más tiempo, y quizás sufrió más. Continuó escalando, pero evitó las Selkirks. Nunca habló públicamente sobre la expedición después de 1910. Pero sus diarios privados, de los cuales se conservan fragmentos, revelan a un hombre atormentado por la culpa y la duda. Los traje allí,
escribió en 1915. Los conduje a un lugar que no entendíamos. Y Kraten pagó el precio. A veces me pregunto si la montaña estaba enojada, o si simplemente era indiferente. No sé qué es peor. En sus últimos años, Whitmore se volvió solitario. Mantenía mapas de la cordillera Selkirk en sus paredes, estudiándolos obsesivamente, marcando ubicaciones, trazando rutas. Se dice que planeaba una última expedición, de regreso al pico sin nombre, de regreso al lugar del encuentro. Murió antes de poder emprender el viaje. Su familia quemó los mapas, a quienes les resultaban inquietantes. ¿Qué buscaban estos tres hombres? ¿Vindicación? ¿Pruebas? ¿Comprensión? ¿O simplemente intentaban dar sentido a una experiencia que destrozó su concepción de la realidad? No podemos saberlo. Los muertos guardan sus secretos, al igual que las montañas. La montaña hoy, el pico sin nombre del incidente de 1891 hectáreas ha sido, con el paso de los años, absorbido por el sistema de parques nacionales canadienses. Es técnicamente accesible, aunque pocos intentan escalarlo. El acceso es difícil, el clima impredecible, y la montaña tiene una reputación. No una reputación oficial. Los guardabosques no hablan de gigantes ni de piedras embrujadas. Pero entre escaladores, guías y lugareños, la sabiduría persiste. Este es un lugar para tener cuidado, un lugar para respetar, un lugar que no perdona la negligencia. Las tallas permanecen. Algunas han sido documentadas por arqueólogos y se consideran de gran valor cultural e histórico. Se atribuyen a pueblos indígenas precontacto, datadas entre el 800 y el 1200 después de Cristo. Se desconoce su propósito. Representan figuras humanoides, algunas en posturas de adoración o súplica, otras en posturas de angustia o rabia. Existe debate sobre su significado. ¿Son iconos religiosos? ¿Marcadores territoriales? ¿Advertencias? Nadie ha reportado haber visto moverse las tallas, al menos no recientemente, ni de una manera documentada y verificada. Pero hay historias. Un escalador en 1989 afirmó que una de las figuras no estaba donde se suponía que debía estar. Un fotógrafo en 2006 insistió en que la expresión de un rostro tallado había cambiado entre dos visitas. Estos relatos se descartan. Perspectiva, memoria, sugerencia. Pero persisten. Y la montaña, silenciosa e inamovible, no ofrece respuestas. El legado de lo imposible. El incidente de 1891 ocupa un lugar extraño en el panorama de lo inexplicable. No es famoso como Pie Grande o el monstruo del lago Ness. No inspira especiales de televisión ni debates virales en Internet. Es un misterio silencioso, conocido por un pequeño círculo de investigadores, escaladores y entusiastas de lo extraño. Pero perdura, y perdura porque toca algo profundo, una inquietud primaria sobre el mundo que creemos conocer. Nos decimos que entendemos la Tierra. La mapeamos, la medimos, la nombramos. Construimos sobre ella, excavamos en ella, la reclamamos. Pero de vez en cuando, la Tierra nos recuerda que somos huéspedes, no amos, que hay lugares que no comprendemos. Esa piedra, silenciosa y antigua, guarda recuerdos a los que no podemos acceder, y que algunas cosas, una vez despiertas, no vuelven a dormir. La historia de los gigantes de piedra es, en última instancia, una historia sobre límites. Los límites del conocimiento, los límites del control, los límites del lenguaje para transmitir experiencias. Es una historia que se niega a ser explicada, que se resiste a la resolución ordenada que anhelamos. Y quizás ese sea su poder. En un mundo de respuestas, sigue siendo una pregunta. En un paisaje de certeza, es una sombra. La última palabra. No hay una última palabra. La montaña sigue ahí. Las tallas siguen ahí. Y en algún lugar, enterrada bajo escombros y tiempo, la cuerda cortada de Thomas Kraten yace esperando. Esperando a que alguien la encuentre. Esperando a que se revele la verdad. Esperando, quizás, a que la montaña vuelva a hablar. Pero la montaña no habla. Solo observa. Y quienes suben a sus alturas llevan consigo la certeza de que no están solos. Que la piedra recuerda. Que los gigantes, esculpidos o despertados, esperan en silencio. Y en ese silencio hay una advertencia, un recordatorio, una verdad más antigua que las palabras. Algunos lugares no nos pertenecen, y algunas cosas no deberían despertarse.